Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 7639 de 2025. Procedamos con la lectura del acta. Lunes 1 de septiembre del 2025. Audiencia pública convocada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y los señores vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 7639-2025 TCP sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Marco Peruana S.A. en el marco de la licitación pública para bienes número 001-2025-CIMACH, convocada el 12 de junio del 2025 por la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. para la contratación de bienes, adquisición de una unidad de potencia hidráulica para accionamiento de la bomba sumergible de dragado y cúter marca Damen, modelo DOP 250. Se encuentran presentes en representación del postor impugnante para hacer informe técnico el señor ingeniero Franz Luis Dextre Ocaña, con el registro del Colegio de Ingenieros del Perú número 67310, y para hacer informe legal el señor abogado Alfonso Javier Fernández Maldonado Sousa, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 45450. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercero administrado, la empresa Ángeles Industrial SAC, para hacer informe legal el señor abogado Manuel Antonio Acosta Navarro, con el registro del Colegio de Abogados de Santa número 1054. Se deja constancia de lo siguiente: que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 25 de agosto del 2025 mediante aplicación en tomazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas, y que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes del postor impugnante y la empresa Marco Peruana S.A. Adelante, señor Franz Dextre Ocaña y o doctor Alfonso Fernández Maldonado Sousa. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la segunda sala de contrataciones públicas. Con su venia quisiera hacer una pequeña presentación. Adelante. Gracias. Solo una precisión, considerando que, no sé si pueden ver la presentación. Sí, se aprecia. Considerando que esto es un tema formal, de formalidad de admisión de la propuesta, vamos a ceñirnos a los temas legales. Si hubiera algún tema técnico, participará el ingeniero Franz Dextre. Como bien se dijo, esta es una impugnación a la buena pro de la licitación pública para bienes 1-2025. Fue publicada el 12 de junio de 2025. Ya se dijo sobre cuál es el fin de esta licitación pública. Marco Peruana se presenta en plazo y en el cuadro comparativo de las propuestas técnicas se aprecia lo siguiente. En el primer recuadro ven a Marco Peruana, declaración jurada de datos del postor, no, pacto de integridad, no, documento que acredite la reputación de quien suscribe la oferta, no. Y acompañado de ello hay una anotación en el comparativo de propuestas técnicas que dice que Marco Peruana no precisa de forma literal la facultad de representar a la sociedad, pudiendo para tal efecto presentar ofertas en licitaciones públicas. En primer lugar, señores miembros de la sala, habría que considerar que este es un caso de CIMA contra CIMA. No es la primera vez que Marco Peruana ha presentado propuestas, tanto en concursos, licitaciones, como en contrataciones directas con CIMA Perú. Y con Aldo Chese, quien es el gerente general, como apoderado de la empresa.
hemos acreditado en el expediente otros casos del año pasado y de este año, donde se ha presentado los poderes, o se ha presentado al 8S como gerente general y como apoderado de CIMA Perú. Con lo cual, que la misma entidad que ya tiene una recurrencia en contratar los servicios de la empresa, cuestione los poderes de quien ya en otras oportunidades ha suscrito como representante legal, y en la etapa, y esto es importante decirlo, en la etapa de calificación de ofertas, ni siquiera entramos en la etapa de contrato, en la etapa de calificación de ofertas, pidiendo una facultad literal, resulta extraño, resulta contrario a lo que dicen las propias bases. Por ello, es importante señalar, primero, que ya la misma persona acreditada para este procedimiento de licitación pública se ha acreditado en otros procedimientos por Marco Peruana para contrataciones realizadas por CIMA Perú. Y lo importante acá es que se rechaza la propuesta por una evaluación bastante especial o bastante interpretativa de los poderes en la etapa de calificación de la propuesta técnica. Es decir, se infringe directamente los principios de concurrencia y competencia, que vamos a ver más adelante, que tienen una incidencia directa en esta contratación. CIMA señala adicionalmente en su informe técnico legal, porque hemos acreditado además que si hubiera alguna duda, podían haber pedido una subsanación de las inscripciones o los poderes con los estatutos o con el nombramiento de nuestro representante como gerente general. CIMA señala de que esto a partir de decisiones anteriores de las salas de OCE, CIMA señala que esas decisiones no son interpretaciones vinculantes. Pues esta misma sala, en la resolución 2427 de 2022, TCS2, señala de que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y que la vigencia de poder en todo caso no altera el contenido esencial de la oferta. Esta misma sala. ¿Y por qué es importante acotar las bases? Porque estas son las bases. Y en las bases se señala que los documentos de presentación obligatoria no van al límite, a la especificidad de que puedas tú tener poderes para ofertas e invitaciones públicas. Si los tiene Ángeles Industrial, perfecto, muy bien, se aplauden. Pero eso, que es alguna excepción, no puede ser la regla para todos. Lo que exigen las bases es que quien suscribe la propuesta tenga el documento que acredite la representación de quien suscribe y el certificado de vigencia de poder. Y en este caso no es un certificado de vigencia pequeño o minúsculo, son 27 páginas donde quien suscribe además contiene para él todas las fórmulas de poder que ha otorgado la empresa. Si hay poderes de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, él los reúne todas. Como vemos, si vamos al punto específico de las bases exigen una facultad expresa para presentar ofertas de instituciones públicas, no. Un primer argumento que debemos señalar en esta impugnación es que Marco Peruana sí presentó la declaración jurada de datos del postor y sí presentó la declaración de pacto de integridad y por tanto ese comparativo que contiene el estudio de propuestas técnicas es desde ese momento incorrecto, porque ambos documentos están en las propuestas técnicas que han sido exhibidas por la entidad. El segundo argumento es que las bases no señalan la precisión que quiere ahora o que pretende señalar el Comité de Evaluación de CIMA Chimbote. No exigen ese certificado con esa especificidad de presentación de propuestas de licitaciones públicas. Y así lo exigieran, prima la norma. ¿Qué dice la norma? La norma señala que en esta etapa, que es la etapa de evaluación de propuestas y donde simplemente uno certifica y firma certificando que esa es la propuesta que está acompañando como empresa, uno simplemente tiene que acreditar la representación de quien suscribe la oferta, según lo señala el literal A del inciso 1 del artículo 69. Vamos a comparar. Las normas también señalan que sí hay un poder específico para suscribir el contrato. Esa será en la etapa del contrato. Y estamos en una etapa simplemente de calificación de ofertas. Y por tanto, el literal del inciso 1 del artículo 88 del reglamento señala que para suscribir el contrato sí se requiere un documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato.
Y aún más, la admisión de este mismo recurso demuestra que los poderes generales son suficientes para representar al postor en la etapa de propuesta técnica, de declaración de cuáles son los elementos técnicos de la propuesta. Nuestros poderes, suscritos por el doctor Carlos Cervoso, señalan específicamente, en este caso tenemos el poder para representar a la empresa ante toda clase de autoridades judiciales, autoridades administrativas y de cualquier otra índole a nivel nacional. Y con ello se ha admitido nuestro recurso. ¿Por qué? Porque justamente es una autoridad administrativa y el poder que tiene de representación que tiene nuestro representante en la impugnación calza con lo que requiere la entidad para efectos de proveer nuestro recurso. Entonces, la admisión de este mismo recurso demuestra que esos poderes son suficientes para representar al postor, como en este caso los poderes de quien suscribía la propuesta técnica, que además es gerente general, eran suficientes para representar a Marco Peruana. En este punto debemos señalar además que el representante legal es gerente general y se identifica como gerente general en sello de la propuesta. Y existen otros documentos públicos como el RUC y la partida electrónica de la empresa donde está su nombramiento como gerente general. Y las propias bases señalan que cuando se tiene acceso a datos de usuarios que son públicos, no se pueden estar reclutando. Y esos datos podían ser cruzados no solamente por la información pública, sino por la información que tiene el propio CIMA. Como digo, Marco Peruana ya ha prestado o ya ha realizado propuestas y ha suscrito contratos donde la misma persona ha suscrito como gerente general. Entonces resulta extraño que en este caso en particular se desestime la propuesta y a nivel de evaluación de la propuesta, ni siquiera a nivel de suscripción del contrato. Un tercer argumento que debemos señalar, y que esto es lo más importante, es que los poderes sí son suficientes. No debemos dejar de lado que esta es una etapa de evaluación de propuestas. Y en este caso, el comité de selección solicitaba una supuesta facultad para presentar ofertas a instituciones públicas, cuando la ley, como hemos visto, y las propias bases, como hemos visto, no lo mandan. Doctor Fernández Maldonado, disculpe que le corte, su tiempo se ha cumplido. Se le va a conceder 30 segundos para que cierre su exposición. Debemos señalar aquí que sí tenemos poderes para esos tipos de declaraciones. Nuestro ordenamiento reconoce esos poderes generales y sobre todo en esta etapa. Y un último argumento, señores, es que CIMA ha hecho una evaluación del local de Ángeles Industrial y lo único que hemos pedido es que se muestre la licencia de funcionamiento. Y si CIMA ya fue al local de Ángeles Industrial, lo más fácil era pedirle su licencia de funcionamiento y eso no lo ha exhibido. Se muestra, este es un local en una esquina, se muestra una foto de un frontis de manera enfocada. No sabemos si ese puede ser el mismo local por cuanto es toda la esquina, pero lo más fácil, si ya fue a este local, era pedirle su licencia de funcionamiento. Por ello solicitamos que se revoque, que se admita la propuesta técnica de Marco, se evalúe y luego de su evaluación se otorgue la buena pro a Marco Peruana por además ser una propuesta mucho más favorable en cuanto a garantías, en cuanto a tiempos, en cuanto a mantenimiento y en cuanto a precio de oferta. Muchas gracias, señores miembros de la Asamblea. Gracias, Candelo. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercer administrado, la empresa Ángeles Industrial SAC. Adelante, doctor Manuel Antonio Acosta Navarro. Muchísimas gracias, señor presidente. Buen día a todos los presentes. Bien, he escuchado atentamente la oralización del recurso impugnatorio a la buena prueba efectuada por CIMA a favor de Ángeles Industrial SAC. Bueno, primero quiero ser explícito aquí y enfático decir de que la integración de las bases es un momento preponderante para una licitación pública. Porque a partir de ahí ya no se puede cuestionar las bases. Es más, ni siquiera podría haberlo cuestionado en este acto. Y la integración de las bases está de acuerdo a la normatividad, ¿no? Y voy a citar aquí lo que dice, el tema de la acreditación. El tema de la acreditación en licitaciones públicas es algo muy esencial. Ya lo hemos visto aquí hace unos minutos con el acta.
representante legal o quien iba a hacer el uso de la palabra por parte de CIMACH, al no haberse acreditado oportunamente o no haber enviado durante los 3 minutos que le dieron para que envíe el escrito de acreditación, para que pueda hacer su defensa en este tribunal y hacer su punto de vista respecto a la apelación efectuada por Marco Peruana S.A. Al no haber cumplido con esa formalidad, simplemente, de hecho, no está acreditado y, lógicamente, ahorita no puede hacer su defensa, a pesar que en el fondo, constitucionalmente, le correspondería hacer su defensa. Pero bueno, los reglamentos también son garantías constitucionales, los procedimientos. En este contexto tenemos las bases y la normatividad, el último reglamento aprobado el 22 de enero, publicado el 22 de enero de 2025, el Decreto Supremo 001-2025-F, que es el que tiene que ser tomado en cuenta por el tribunal para resolver este caso. Tomando el ejemplo de la acreditación, tenemos el artículo 25, su numeral 25.5.1, literal B4. Dice, todo proveedor tiene que registrarse en el Registro Nacional de Proveedores. Eso ya es conocido, pues, desde que salió la ley, desde que empezaron las licitaciones públicas. En esta norma establece, para yo poder inscribirme como empresa que oferta servicios y participar en licitas públicas, me dice, 4, literal B4, contar con representante legal inscrito en la SUNAR con facultades de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas. Esta última frase, representación en procedimientos de administración ante entidades públicas, es un poder específico. O sea, la vigencia de poder o los estatutos de la empresa que quiere inscribirse como empresa proveedora de servicios, tiene que tener esta literalidad en su vigencia de poder, en su estatuto. De no tenerlo, la empresa, la entidad que va a registrar lo puede observar y decir subsane, acredite, y bueno, para poder ser inscrito. Y ha pasado eso, hay experiencia en eso. Pero eso es para la fase de la inscripción. Ahora, este mismo reglamento establece en su artículo 69, numeral 69.1, dice, las ofertas técnicas para ser admitidas contienen como mínimo lo siguiente, dice, literal A. Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. Acreditación. Aquí encontramos la palabra acreditación. ¿Qué es acreditar? Que tenga los poderes suficientes para presentar la oferta. Esta literalidad es la que hace que todos los poderes tengan esta literalidad para que sean válidos y puedan ser admitidas. Seguimos con esta ley. En el artículo 71 de este reglamento dice, admisión de las ofertas. La admisión de las ofertas consiste en la verificación de los documentos mínimos señalados en el numeral 69.1 artículo 69. Esto quiere decir la acreditación de quien suscribe la oferta. Ahora, entendemos que la oferta es algo sustantivo, porque estamos hablando de dinero. Una oferta con documentos, con dinero. Yo tengo esta postura, ya la entidad lo abrirá y dirá, pues, cuánto es la oferta, y esa oferta es sustantiva. De ahí que el Código Procesal Civil, en su artículo 75, para concluir esta parte, en el segundo párrafo dice, el otorgamiento de las facultades especiales se rigen por el principio de literalidad. Esa literalidad está dispuesta en la ley, y esa literalidad ya lo he expuesto, que está en el artículo 69.1 del reglamento del OS y del artículo 69, que es para la inscripción. Bueno, ese es como ejemplo. Dice, no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. Teniendo este marco normativo, vamos a la propuesta que hizo Marco Peruana. Marco Peruana se presenta a la oferta presentando una vigencia de poder de un apoderado, Aldo Olchese. En esta vigencia de poder no se ha encontrado, hasta donde yo he revisado, de la documentación que ha presentado en la apelación, de lo que se encuentra colgado en el SEACE, que no tiene facultad específica como apoderado. Es más, en su poder habla del señor Olchese, que se presenta como apoderado para hacer la oferta.
No se presenta como gerente general para hacer la oferta, se presenta como apoderado. Suscribe la declaración jurada como apoderado, diciendo tengo poderes suficientes y estoy acreditado. Sin embargo, de revisar esa vigencia de poder, se aprecia que no tiene literalmente que tenga representación para suscribir la oferta. No lo dice explícitamente. Es más, según su poder habla de escalas de contratación. Escalas. No tiene poder para firmar ciertas escalas más allá. Y acá estamos hablando de una contratación que sobrepasa esos límites, lo cual será revisado por el tribunal. Ahora bien, en este caso de la revisión de la vigencia de poder, aquí Marco Perón ha traído a colación diciendo de que es gerente general. Pero si revisamos lo que ha presentado, no ha presentado ninguna vigencia de poder como gerente general del señor Ochese. De ahí, extraído de la respuesta técnica que ha hecho el CIMA Chimbote ante el tribunal, el informe legal JOGL SP 2025-074, se aprecia que verifica y dice que se ha verificado la ficha única de proveedor que está inscrito en el SEA, y se aprecia ahí otro gerente general. No se aprecia el señor Olchese como gerente general, o sea, no ha actualizado esa información en un instrumento básico de verificación que mínimamente tiene que hacerlo todas las empresas públicas que están en licitación. O sea, es un instrumento de verificación de la información que presentan los postores para la admisión de las ofertas. Y en este sentido se ha verificado eso y se aprecia que el señor Olchese no es el gerente. Aquí Marco Perón ha presentado una actualización a esa ficha única de proveedor realizada recién el 22 de agosto del 2025, o sea, ya posterior a la evaluación, a la presentación de su oferta y todo esto. Consecuentemente, pues ese documento no puede servir para decir nos equivocamos cuando la responsabilidad es directamente de Marco Perón al presentar su oferta, de cumplir con las bases. Y eso no es subsanable, o sea, sus errores que haya cometido en ese momento no los utilizando al tribunal como un ente para subsanar sus errores. Ya hemos hablado de la acreditación. Consecuentemente, aquí la no admisión de la propuesta de Marco Perón está arreglada al reglamento y a la ley y a los hechos, a las situaciones fácticas que están colgadas en el SEAS. Ahora, en este sentido, este extremo impugnado por Marco Perón, solicitamos que se declare infundado en todos los extremos por no tener asidero legal, ni en los hechos ni en el derecho. En cuanto a que ha sido, se ha presentado anteriormente en licitaciones y no ha habido ninguna observación respecto de la vigencia de poder del señor Olchese. Aquí, desde que se integraron las bases sirven para ese único procedimiento de selección. No puede servir para otros. O sea, acá estamos hablando únicamente del proceso de selección que ha sido convocado y que ha sido evaluado y que ha sido inadmitido para Marco Perón. Es más, ni siquiera en su escrito de apelación han presentado alguna documentación que acredite lo que ellos exponen, ¿no? No han presentado nada como para uno evaluar y decir, bueno, pues a ver si es que es posible o no. Pero ya reglamentariamente no es posible. Ahora, otra cosa, el tema... tiempo cumplido, se concede también 30 segundos para que cierre la exposición. Bien, gracias. Ahora, por último, se habla y se dice de que se toma una foto de un lugar que no se sabe dónde es y lo ponen en su apelación diciendo de que han ido a verificar nuestro establecimiento anexo y no existe. Sin embargo, en nuestra consulta RUC, que esa es verificable a través del portal web de la SUNAT, se puede verificar que nuestro establecimiento anexo está declarado ante esta entidad pública y ha sido verificado por esta entidad pública. Ante esta situación, se entiende que CIMA Chimbote ha ido al lugar a ver si es cierto o no, porque estamos hablando de una declaración jurada que Ángeles Industrial ha hecho, sometida a las consecuencias en caso de falsedad. Y CIMA ha verificado la existencia del lugar, que no es la foto que ellos mandan. O sea, maliciosamente mandan una foto de dónde la habrán sacado, diciendo de que no existe. Pero esta es una declaración jurada de un taller privado que, en el caso de contratarse, o se utiliza un taller privado o se va a utilizar concesionarias para la reparación y la garantía del producto que se ha licitado. Consecuentemente, este extremo también resultaría infundado,
señor presidente, y solicitamos que se declare infundado en todos los extremos el recurso de apelación presentado por Marco Peruana S.A. Gracias. Ese sería mi informe, señor presidente. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente. Comenzaré por lo último. El tema del local es porque nosotros además hemos pedido, una vez admitida nuestra propuesta, se haga una revisión de la propuesta. No hemos dicho que el local no existe. Hemos dicho que no parece ser un local destinado al mantenimiento de este tipo de equipos. Señala el representante que es, aparentemente no tiene la licencia de funcionamiento, no la quieren exhibir, es por convenio. Entonces, si es por convenio, ¿cómo está en el RUC? No se logra entender mucho eso. En todo caso, lo más simple y lo que hemos pedido como exhibición es la licencia de funcionamiento, por cuanto es un local en toda una esquina. Entonces, si uno toma fotos desde una esquina, se va a decir que no es, que nosotros hemos engañado. Es lo único que hemos pedido nosotros. Pero eso es para una segunda etapa. Lo principal para nosotros es que se admita nuestra propuesta porque así la propuesta técnica de Ángeles Industrial cumpla todos los requisitos que tiene las bases, la nuestra es mejor. En este momento no voy a poner a hacer un comparativo, pero cuando se haga, se va a verificar punto por punto que nuestra propuesta en cuanto a tiempos, en cuanto a garantías y en cuanto a precio es mejor. Lo importante es que a nosotros nos han descalificado de manera indebida. Y aquí no están en cuestionamiento las bases. Nunca hemos cuestionado las bases. Las bases exactamente señalan lo que señala la norma, que es contrario a lo que señala el comité. ¿Qué señala el comité? Esta es la única anotación. Podemos hablar de muchos otros distractores, pero la única anotación que tiene el comité es la siguiente. No precisa de forma literal la facultad de representar a la sociedad, pudiendo para tal efecto presentar ofertas e intenciones públicas. ¿Requieren eso las bases? No. ¿Requiere eso la norma? Tampoco. De los poderes de nuestro representante legal, que es también gerente general, y que sí suscribe, ojo, eso es una incorrección, sí suscribe, sí sella como gerente general, tiene poderes para refrendar toda clase de documentos textuales, tiene poderes para formular todas las declaraciones necesarias y convenientes, y tiene poderes para acudir ante toda clase de autoridades administrativas. Eso ¿es suficiente para suscribir una propuesta técnica en nombre de Marco Peruana? Por supuesto. Es una propuesta, es un poder amplio que tiene ese direccionamiento, como por ejemplo nuestro representante legal para esta controversia, para la impugnación, tiene también poderes amplios generales para acudir ante toda clase de autoridad administrativa e impugnar, no necesita decir para acudir ante OCE, necesita decir acudir ante las salas de OCE. Tiene poderes administrativos. Y esas mismas facultades que se han realizado para efectos de proveer nuestros recursos son aquellas que no se han realizado para efectos de admitir nuestra propuesta técnica cuando las bases no requieren lo que el comité señala o las razones por las cuales el comité nos rechaza la propuesta. Eso es lo único que está en juego acá. Si es que la propuesta, si es que las bases requerían expresamente aquello que el comité exigía. Y lo voy a volver a repetir, porque eso es simplemente lo que determina que nuestra propuesta técnica haya sido rechazada. No se precisa de forma literal la facultad de representar a la sociedad, pudiendo para tal efecto presentar ofertas e intenciones públicas. Ojo, ¿las tiene Ángeles Industrial? Sí. Hemos revisado y sí las tiene. Muy bien, bien por ellos. Pero eso no significa que todos tengan que tener los mismos poderes que Ángeles Industrial, ni significa que Ángeles Industrial pueda tener las 27 páginas de poder con 5 rangos que tenía nuestro apoderado para efectos de acreditarse ante la propuesta técnica. Cada poder se debe evaluar, pero aquí lo importante es que para efectos de presentar y suscribir una propuesta técnica son poderes amplios, y en este caso los poderes amplios que tenía nuestro apoderado sí cumplían todos los requisitos para efectos de poder suscribir una propuesta de estas características. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del Tesoro Administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí voy a hacer derecho. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien. Debo, pues, rebatir el tema de la licencia municipal que aquí lo trae a colación, ya en reiterado, ¿no?
que si se tiene o no se tiene en las bases integradas, en ningún lugar de las bases se dice que tenemos que presentar una licencia municipal. Se nos pide una declaración jurada, ¿no?, en donde están nuestros establecimientos, nuestra oficina principal, nuestro establecimiento, y nos dice que de ganar la Buena Pro se va a tener que nuestro taller o una concesionaria autorizada para la reparación que se pueda dar de este bien mueble que se ha licitado. Consecuentemente, aquí lo que está dando es que hemos presentado, o sea, está diciendo que hemos presentado información falsa, ¿no? Y eso es, pues, o sea, una foto de una esquina que no se sabe dónde es. Pero aquí lo cierto y real es que ese taller sí existe, es un taller privado de la empresa. Realmente nuestra práctica viene para entidades como CIMAS, como estas, y solamente establecemos servicios privados. Y la experiencia que tenemos durante estos 7 años, y aparte somos representantes de Damen en el Perú, suficiente para establecer que la garantía que se ha ofrecido, de acuerdo a la declaración jurada, está plenamente coberturada. Y si en caso, al firmar el contrato, se tendría que presentar la licencia municipal, consecuentemente en ese momento se presentará, pero ante la entidad. Ese extremo es netamente infundado, señor presidente. Ahora, finalmente, vuelvo a reiterar el tema de los poderes, ¿no? Vuelvo a reiterar que en ningún lado del SEACE, y eso lo puede verificar el tribunal, hay alguna licitación pública obtenida por Marco Peruana que esté publicada en el SEACE con la misma modalidad que ahora está exponiendo el abogado defensor. Quiere decir de que, y además, en su escrito de apelación tampoco ha presentado esas pruebas. Tampoco ha presentado una vigencia de poder. En el expediente no hay una vigencia de poder para el señor Aldo Olchese como gerente general, lo cual es verificable. Consecuentemente, señor presidente, vuelvo a reiterar que se declare infundado este recurso de apelación presentado por Marco Peruana S.A. en todos sus extremos. Muchas gracias. Habiendo concluido la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente etapa en la cual se podrán formular las consultas que el colegiado pueda tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Para el representante del impugnante, doctor Fernández Maldonado. Buenos días. Una consulta. Reviso la oferta de su representada y advierto que en efecto varios de los folios que conforman esta, tales como declaraciones juradas, aparecen suscritas por el señor Aldo Luis Olchese Rodríguez, en condición de gerente general, bajo esa firma, ¿no? Y continuando con la revisión de la oferta, advierto que se adjunta una vigencia de poder, creo, al menos de la revisión rápida, no como gerente general, sino como apoderado. Entonces, de la lectura de este certificado de vigencia para el cargo de apoderado se desprende que cuenta con facultades para suscribir ofertas. Perdón, no le escuché lo último. Repito, no, en todo caso. De la revisión de la oferta de su representada, advierto que en varios folios, tales como declaraciones juradas, aparecen suscritas por el señor Aldo Olchese, con la firma de gerente general, bajo ese cargo, el gerente general. Y continuando con la revisión de la oferta, advierto un certificado de vigencia, al menos de la lectura rápida que estoy haciendo, no bajo el cargo de gerente general, sino bajo el cargo de apoderado. Entonces, mi consulta era, de la revisión de este certificado de vigencia, ¿se desprende que cuenta con facultades para suscribir ofertas? Sí, por supuesto, y las hemos reseñado en nuestro recurso impugnativo. Sin perjuicio, el rótulo que le ponga registro a nuestra solicitud de vigencia de poder. Cuando uno realiza una solicitud de vigencia de poder, registro simplemente acredita los poderes que tiene la persona, sin perjuicio del rótulo que le coloque.
Que él es gerente general desde el año 2021. Y eso se puede Claro, ver en otros documentos públicos. sí, sí, el argumento de gerente general me quedó claro, o sea, aparece en los folios firmados, pero lo cierto es que su representada presentó un certificado de vigencia como apoderado. ¿No es así? Reitero, cuando uno va a registros, pide simplemente que certifique los poderes de un representante. El rótulo que le ponga registros, lamentable, no es de nuestro control objetivo. Ellos señalan que es apoderado, pero en todo caso, de la glosa de los poderes que tiene, está expresamente en el punto 21 y en el punto 23, página 75 y página 76 de la propuesta, la posibilidad de firmar, refrendar toda clase de documentos públicos y privados, pudiendo formular todas las declaraciones necesarias y convenientes, y además acudir ante toda clase de autoridades políticas administrativas, sin perjuicio del tema de que es gerente general además. Ok, solo para que quede en audiencia, 21 y 26 comentó, perdón. Punto 21 de la vigencia de poder, punto 23 de la vigencia de poder. Cuando hemos accedido al expediente, no hemos visto esta foliación, pero en todo caso, de nuestra propuesta técnica es la página 75 y 76. Ok, perfecto. Entonces usted o su representante es de la posición de que la presentación de este documento bastaba para acreditar los requisitos de admisión, no siendo necesario proceder con, de ser el caso, con la subsanación de ofertas. No, no era necesario. En todo caso, hubiera sido necesario, porque hemos visto algunas otras anotaciones, si es que querían que nosotros subsanáramos su condición de gerente general, como usted bien señala. Oiga, registro público dice que es un apoderado, ¿es gerente general? Hubiéramos podido presentar el asiento registral donde está su inscripción como gerente. En RUC está su inscripción como gerente, las firmas están con su inscripción como gerente. Y por último, en otras contrataciones del mismo CIMO, él ha suscrito como gerente. Solamente en ese contexto, pero yendo al punto de lo que fue observado por el comité evaluador, que no teníamos poderes suficientes porque debíamos tener un poder literal para presentar ofertas en licitaciones públicas, eso no se requería, y los poderes que están en la propuesta técnica sí permiten hacer este tipo de declaraciones, suscribir este tipo de documentos y acreditarse ante este tipo de autoridades. Ok, gracias por sus precisiones, Muchas doctor gracias. Maldonado. Para el representante del tercer administrado, doctor Acosta. Buenos Sí, días. escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Habiendo escuchado esta posición del representante del impugnante respecto de que si bien los documentos aparecen firmados con el cargo de gerente general, lo cierto es que, según postula, en la vigencia de poder otorga facultades al señor Aldo Olchese para firmar los documentos que conforman la oferta. Entonces, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, bien. Aquí quiero dejar claro y demostrar, ¿no?, de forma fehaciente e indubitable, el error de Marco Peruana para acreditar a su gerente general. Una vigencia de poder, yo tengo práctica en esto, todos los días saco vigencia de poder de registros públicos a nivel nacional. Cuando yo solicito una vigencia de poder, lo puedo hacer físicamente en la ventanilla, ¿no? Y voy con los datos, el número de partida de la empresa, el nombre de la persona que se quiere pedir el poder como representante y su cargo, ¿no? Si lo quiero hacer de forma virtual, igual, pongo la partida de la empresa, la oficina registral, y ahí me pide, ¿no?, de la persona que se quiere el poder, si es como gerente general, si es como apoderado, hay una ventanita, gerente general. ¿En qué asiento está inscrito? En el asiento tal, lo coloco, pongo el DNI del gerente y me sale la vigencia de poder como gerente general, que es más amplia, obviamente. Una vigencia de poder de un gerente general está en base a sus estatutos de formación o sus modificatorios y es más amplia. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Han ido con esa misma función, pero no la han sacado como gerente general, sino como apoderado, y esa la han presentado. Y ese error es institucional. Es una situación atribuible a Marco Peruana, no a CIMAS ni a nosotros como Ángeles, ¿no? Entonces, el aspecto formal de esta reglamentación, ya lo he dicho, la acreditación es algo importante en la licitación. Entonces, esa es la explicación de por qué
entiendo ahora, no han presentado y no la tienen tampoco, una vigencia de poder de esa fecha, ¿no? Antes de la licitación, o antes, perdón, de la presentación de las posturas, y que la pudieran ahora presentar. No la tienen, por error de ellos, y eso el tribunal no puede subsanarlo. Esa sería la respuesta, Ok, señor Bocal. gracias, doctora Costa. Entiendo la posición de su representada, pero justo el impugnante hacía referencia que en el certificado de vigencia, que claro está quedado en la audiencia, que no está bajo el cargo de gerente general, sino de apoderado, aún así de la lectura de ese certificado de vigencia se desprende que el señor Aldo Chese cuenta con facultades para suscribir ofertas. Entonces, sobre ese punto específico, ¿su representada coincide con ello o no? Bueno, no, porque no los tiene, y otra porque tiene ahí, para hacer ofertas, o se entiende posturas o contrataciones, requiere la autorización del directorio, conforme lo dice en su vigencia. O sea, no las tiene de forma literal o explícita para presentar posturas, ni tampoco tiene para suscribir ofertas de esa cantidad. Tendría que tener la autorización del directorio. Ok, y solo para finalizar, doctora Costa, aún en el supuesto que en efecto no tenga esas facultades o el certificado de vigencia no se desprenda ello, ¿por qué no podría ser objeto de subsanación, teniendo en cuenta de que se trata de un documento público y claro, siempre y cuando su emisión haya sido anterior a la fecha de presentación de ofertas? Bueno, acreditación, señor Vocal. Ya hemos visto en que no se ha acreditado el abogado de Marco Peruano Claro, pero oportunamente, y no se le ha permitido. Ahora, él tiene su vigencia de poder de fecha anterior, y no le han permitido que haga este informe y haga su defensa. Entonces, pero lo mismo sí entiendo es su posición, insubsanable. doctora Costa, pero Bueno, justo para mí es insubsanable porque ni siquiera ha presentado esa vigencia de poder del gerente general como para decir, sí, mira, me equivoqué, en lugar de presentar mi vigencia como gerente, lo he presentado como apoderado, pero acá está, así lo tenía, ¿no? Entonces, concédame para subsanarlo. Acá está con fecha anterior a la presentación de la postura. Pero ni siquiera lo ha presentado en esta apelación, señor Bocal. Doctora Costa, ¿y la norma de contrataciones prevé que solamente puede subsanarse siempre y cuando se haya presentado? Disculpe, no. ¿La norma de contrataciones prevé esa condición que está comentando en la presente audiencia? Para que proceda el criterio de subsanación previamente la No, emisión. lo que pasa que Marco Peruana trae a colación una resolución del Tribunal de Contrataciones del año 2022, y más no me parece. Y ahí habla, pues, ¿no?, de que se permita subsanar, ¿no? Pero entiendo que esta resolución de un tribunal, de cuál de las salas será, no es, pues, vinculante, no es en sala plena, no es, pues, una jurisprudencia vinculante que tenga que ser aplicado por todas las salas, ¿no? Entonces, lo trae a colación eso, y ahí habla de un artículo donde dice que sí se puede subsanar, siempre y cuando el documento sea también de fecha anterior al momento de la equivocación, ¿no? Pero no es el caso, pues aquí ni siquiera lo han presentado, es una vigencia de poder antes de la fecha de la presentación de la postura. De ahí que es insubsanable. Ok, doctora Costa. Me quedó claras sus precisiones, les agradezco por ellos. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular preguntas. Gracias, doctora. De mi parte, tan solo hacer unas precisiones. Primero, señalar a las partes, porque veo que el doctor Fernández Maldonado está levantando la mano. Las partes han tenido cada una 11 minutos para que expongan, y también se les ha concedido tiempo adicional para las respectivas réplicas y dúplicas. Entonces, cualquier alegato adicional que deseen formular lo pueden hacer mediante escrito por la mesa de partes del tribunal. En segundo lugar, me llamó la atención el doctor Acosta. Usted viene en representación, según el acta y según lo hemos escuchado, del tercero administrador, la empresa Ángeles Industrial SAC. ¿Es correcto? Su Correcto, micrófono se señor apagó. presidente. Sí, pero usted ha hecho Correcto, referencia a que no se le ha permitido hacer uso de la palabra. No, a ver, cuando yo me estaba acreditando, también se intentó acreditar el abogado de CIMACH. No recuerdo el nombre, pero estaba escuchando.
y le preguntaron si se había presentado dentro del plazo para que pueda hacer acreditarse para que haga el informe. Dijo que sí lo había presentado el escrito a las 4:30 del día viernes. Entonces la secretaria técnica, me imagino que le pidió de que tenía 3 minutos para que lo presente ese escrito al correo para que pueda participar en esta audiencia. Sin embargo, pasaron los 3 minutos, no pudo presentar, o sí lo presentó, porque escuché que sí lo ha presentado, pero obviamente no figuraba en la bandeja. Consecuentemente, se cerró el acta sin la acreditación del abogado de CIMAX, y no se le ha permitido participar en esta audiencia de derecho, lo cual para mí es, discúlpeme, no soy abogado, al margen del plazo de 3 minutos, eso debe habérsele permitido. Pero bueno, son acreditaciones y reglas que tienen que cumplirse. Le repito, usted viene en representación de otro postor, ¿verdad? Claro, de un tercero interesado, en este caso Ángeles Industrial, que es el que ha ganado la buena prueba de la licitación. Por eso. Y usted ha hecho uso de la palabra, entiendo que usted es el personado, sino que nos llama la atención de que usted haga las veces de representante de otra persona que por situaciones que tendrá que exponer en todo caso por escrito, si es que ha sido personado, el colegiado considerará, pero me llama la atención que usted también haga las veces de representante de abogado de una empresa adicional. Ahora, cuando disculpe, yo le explico eso. Sí. Le explico eso. Lo que pasa es que yo, al momento de revisar la documentación, CIMAX hace un informe legal que lo presenta a este expediente. Entonces yo he tenido acceso a ese expediente, ¿no?, para revisar, para ver, porque lógicamente lo que ellos han hecho, CIMAX Chimbote, respecto a darnos la buena pro, también es de mi interés. Consecuentemente yo he revisado y he recogido algunos de esos fundamentos para poder hacer la defensa por Ángeles Industrial. Bien. Y en el contexto de la defensa, a su representada se le ha conseguido el espacio suficiente para que pueda exponer lo que tenga bien. Ahora, tan solo señalar a las personas que participan en calidad de participante, valga la redundancia, sin posibilidad de usar la palabra, que esto está reservado para las partes intervinientes en el procedimiento de selección. Y no tan solo en calidad de postores, sino que además que hayan cumplido con los requisitos previstos en los respectivos decretos publicados por el tribunal para hacer uso de la palabra. En el contexto de esta nueva normativa, los plazos con los que cuenta el colegiado para resolver son aún más perentorios que los previstos en la norma anterior. Ahora, con el decreto de admisión a trámite de un recurso de apelación, también se dispone la remisión a sala, como ha ocurrido en este caso. Y en ese decreto del 28 de septiembre se ha señalado la fecha, la hora y las condiciones para que los representantes de cada postor legitimado, interesado, puedan personarse para hacer uso de la palabra. Situación que ha ocurrido conforme a las disposiciones que ha dado este tribunal en su oportunidad. Solamente para precisar eso. Sin más, se da por concluida la presente audiencia pública. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego con todo.